El tema de hoy tiene que ver con todo esto, ¿no? Con las emociones positivas como tema así, marco, como tema más medio occidental, diría yo, y lo que nosotros en el programa Calma llamamos universo meta, que sería todo lo que está relacionado con el amor. Básicamente es con el amor y ahora vamos a ver por qué. La vez pasada hablamos del dolor, la resistencia y el sufrimiento, de cómo el dolor o ciertos tipos de dolor son inevitables en la vida porque es parte de la vida, el nacimiento, la muerte, el envejecimiento, la enfermedad, pero que hay otros, digamos, sufrimientos que tienen que ver con cómo nosotros nos apegamos a las cosas, el deseo, las expectativas, y que ante una circunstancia que me genera dolor, habitualmente reacciono con una resistencia determinada, sea porque trato de evitar el dolor, o me quejo, o me embronco, tengo ira, enojo, o lo niego al dolor, o me resigno y entonces sigo sufriendo, y que el camino más eh, sabio, si me permiten decirlo, es el de la aceptación. Por supuesto que ninguno de nosotros podemos aceptar cosas difíciles de un momento para el otro. Todo esto es un tránsito, la aceptación tiene etapas. eh, Parte de ese proceso de aceptación es lo que vemos en un duelo y es absolutamente entendible. Y mientras estamos en ese proceso de aceptación, estamos vulnerables a muchas circunstancias, tengan o no que ver con nosotros. Pero también es cierto que la aceptación es un proceso muy positivo y que en ese proceso también podemos aprender a ver todas las emociones positivas que podemos llegar a tener. Este, Dicen algunas investigaciones que cada vez que ocurre una emoción negativa en nosotros, el impacto que genera es muy alto y se necesitan alrededor de 3 emociones positivas para equiparar el impacto en el organismo que produce. Por lo cual la ciencia dejó de enfocarse en las emociones negativas, o mejor dicho, hay algunos que todavía las estudian, por supuesto, y empezó a enfocarse en las emociones positivas en los últimos 30 o 40 años. Y a partir de ahí apareció entonces la psicología positiva, que habla de que obviamente las emociones positivas producen cambios cognitivos, cambios mentales saludables. eh, la persona que vemos en la foto es Barbara Fredrickson, que ya en 1998, cuando ella estaba todavía en la Universidad de Carolina del Norte, ahora está en otra en Estados Unidos, habló de estas condiciones, de que las emociones positivas permitían ampliar las tendencias del pensamiento hacia, obviamente, tendencias más, menos aflictivas, mucho más constructivas, mucho más creativas, y que eso influía en las conductas, que justamente todo esto permitía entonces que se construyeran recursos personales, emocionales, o sea, permitirían afrontar situaciones límites, situaciones aflictivas de otra manera, y de esa manera justamente permitir una transformación en el individuo, permitir una transformación en la mente, permitir una transformación en el corazón, por así decirlo, y en el cuerpo. Y eso nos llevaba a que pudiéramos afrontar la vida de otra manera. Ella nombró varias emociones que estudió: el gozo, la gratitud, la serenidad en contra de la ansiedad, el interés por el mundo, o sea, esa curiosidad, ese interés genuino por todas las cosas que a uno le parecen importantes, la esperanza, el orgullo, pero el orgullo bien habido, o sea, ese orgullo de que he logrado cosas, no el orgullo de la vanidad, la diversión, el juego, la inspiración, la motivación, podríamos decir,
el asombro también y por supuesto el amor. Y entonces me agarro de esta última del amor para empezar a abordar desde esta visión más occidental de, de la mente y la positividad que podemos brindarle a la mente, las emociones positivas, para irme entonces hacia la visión oriental. La visión oriental habla de meta. Meta significa en el idioma Pali, el idioma que tenía el Buda, amor. Pero como el amor es un término tan utilizado, entonces se intenta en Occidente traducirlo como el amor incondicional. Y en el programa nosotros hablamos de este universo meta que engloba a ciertas emociones importantes y ciertos recursos. Uno es justamente el amor incondicional, el otro es la alegría empática, que se llama mudita o mudita, que es cuando yo me puedo alegrar con el gozo y la felicidad de los demás. La compasión, que en Pali se llama karuna, y que tiene que ver con la motivación de que todos los seres vivientes, todos los seres sintientes estén libres de sufrimiento, incluyéndome a mí mismo. Upeksha, que es la ecuanimidad, o sea, el poder transitar las situaciones sin sobresaltos importantes, sino tratando de transitarla con una visión amplia y una visión mucho más equilibrada y que engloba las otras. El perdón, que vamos a ver que también forma parte de meta y que me libera de todo tipo de emociones aflictivas relacionadas con circunstancias que yo siento que me han perjudicado o que yo he perjudicado al otro o que me he perjudicado a mí mismo. Y la gratitud. La gratitud también está para nosotros dentro de este universo meta y tiene que ver también directamente con meta. Perdón y gratitud tienen que ver directamente, son como dos brazos que salen de meta. Y la empatía. La empatía es esa cualidad humana que me permite comprender al otro, comprenderlo mentalmente en lo que le está ocurriendo, comprenderlo emocionalmente, haciendo una recreación vivencial de lo que le está pasando, pero en mi interior, y a la vez también entender lo que el otro necesita de mí, para poder ver si se lo puedo brindar, ¿no? Para poder tratar de brindárselo. Todo esto que estamos hablando entra en el universo meta. El significado que en Occidente se tiene de meta es el que les decía, amor incondicional, amor benevolente también se lo llama, amor bondadoso o bondad amorosa. Ahí está el dibujo de la madre con el hijo, porque es, digamos, un poco el icono más importante de lo que es meta y compasión, ¿no? Cuando incluso la madre amamanta al hijo, ¿no? Y meta es esa intención, como dice aquí, de brindar el corazón sin ninguna condición, desde el bienestar común y para el bienestar común, o sea, desde y para el bien común, para que mi propio bien también sea el bien de todos, no mi propio bien a costillas, como decimos habitualmente, digamos, la aflicción de otros o el perjudicar a otros, no, para que todos tengamos, desde la intención plena, porque así como existe la atención plena, la atención al presente, esa atención se acompaña de una intención que es también plena, o sea, es una intención consciente, una intención que es además incondicional. No está supeditada a condicionamientos de te doy mi amistad, mi amor, si me das tal cosa. No, eso es una falsedad.
Y eso es bastante común, ¿eh? Nosotros por ahí podemos llegar a evidenciarlo o no, pero hay muchas personas que se manejan con esa doble intencionalidad. O sea, no es una intención incondicional, es una intención condicional, disfrazada a través del ego, de la mente, de una intención incondicional, pero no la tienen realmente. Acá hablamos genuinamente de una intención incondicional. Es esa intención de desear el bien al otro, de hacer el bien al otro. Y en palabras del Dalai Lama, el amor incondicional es el deseo de que todos los seres sintientes sean felices, realmente sean felices. Pero el significado de ese amor incondicional, de metta en Pali, en la lengua del Buda, va mucho más allá, porque justamente tiene que ver con el deseo de amistad con el otro, de amistad genuina. Tiene que ver con la amigabilidad, o sea, cuán amistoso soy, y si soy propenso a ser amistoso, o si soy propenso a ser hostil, o si soy propenso a la no violencia, o soy propenso a la violencia, aunque me quede en la mente, aunque me quede en la mente. Tiene que ver con el compañerismo, con esa capacidad de compartir. Tiene que ver con la buena voluntad genuina, con la benevolencia genuina. Tiene que ver con la concordia, algo que cuando nosotros lo pensamos en la sociedad actual, no es así. Hay grietas o fisuras permanentemente. Tiene que ver con la inocuidad, o sea, el no generar daño. Y por supuesto, como dije antes, con la no violencia. Recuerden que hay todo un camino y un estudio que va más allá de la comunicación, pero que se llama comunicación no violenta, desarrollada por el doctor Marshall Rosenberg, que falleció hace unos 2 o 3 años nada más, un psiquiatra americano, y que es ya una formación internacional, y que tiene que ver no solo con la comunicación no violenta, sino con todo lo que tiene que ver con los actos no violentos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver también, meta, todo esto significa meta, amistad, amigabilidad, compañerismo, buena voluntad, benevolencia, concordia, inocuidad, no violencia. Todo esto tiene que ver con meta. O sea que el amor incondicional es la forma de amar que se ejerce sin condiciones que comprometan a una de las partes. Sin ningún tipo de condición. Te doy mi amor, mi amistad, mi buena voluntad sin ninguna condición. Sin que exista un beneficio concreto en forma individual o en forma grupal para mi grupo, para mi tribu, para mi clan. Más allá de la experimentación del amor en sí mismo, ¿no? O sea, existe una intención, como decíamos, incondicional, una intención plena. Plena significa consciente. Es una intención benevolente. Es una intención y un deseo bondadoso. Es una acción bondadosa. Que la doy porque sí. Esto que estamos comentando acá es el principio de la reciprocidad. Y el principio de la reciprocidad es el principio que nos une a los seres humanos. Principio que se ha perdido bastante en el hoy. Principio que se ha puesto distante y se han encargado de ponerlo distante las redes sociales principalmente. Aunque les parezca mentira. Es así, porque este principio de reciprocidad, que es incondicional, se manifiesta mucho más cuando estamos cara a cara, cuando interactuamos como la naturaleza nos ha enseñado. Entonces todo esto se ha perdido. Y por supuesto sin necesidad de que exista sufrimiento. Porque está bien, el sufrimiento es aprendizaje, pero meta también es aprendizaje, ¿eh? Y no tienen nada que envidiarle al sufrimiento, digamos así. Son dos cosas diferentes y complementarias.
Es más, meta neutraliza el sufrimiento. Karuna neutraliza el sufrimiento, por lo cual son estratos superiores. En el budismo son llamadas las moradas sublimes, los Brahma Vihara. Brahma es Dios y Vihara morada, la morada divina. Son las emociones sublimes. O sea que esencialmente meta es una actitud altruista de amor, de amigabilidad, a diferencia de la mera amabilidad basada en el propio interés. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Uno lo puede hacer incondicionalmente o simplemente por una norma, digamos, de la sociedad. Está perfecto hacerlo, pero cuando damos algo en forma incondicional es otra cosa. O sea que meta significa que yo te doy mi amistad, mi amor, todo mi ser, lo bueno que tengo, sin apegos, sin críticas, sin condiciones y sin expectativas. Eso es la realidad. Y eso es lo que realmente significa. Entonces, metan toda la amplitud de su significado. Entonces, en meta, yo aprecio las cualidades de los otros y me regocijo con ello. También expreso la gratitud hacia aquellos que nos ayudan. Tengo una predisposición a perdonar a través de meta. Una predisposición a pedir perdón, a reconocer que me he equivocado y también a autoperdonarme. Entonces, ahí con meta neutralizo el sentimiento de culpa y de vergüenza. Fíjense la extensión de meta, ¿no? Hasta dónde llega. Por eso cuando decimos meta es el origen, yo he recibido muchos palos por decir esto, pero lo sigo diciendo. No nos equivocamos, meta es el origen. Meta tiene no solamente el comienzo de 500 años antes de Cristo, cuando el Buda lo nombra y se lo enseña a los monjes cuando van a meditar, según dice la parábola, a una región en donde había espíritus arbóreos que los acosaban y a los habitantes de esa región también. Sino que ya lo vamos a ver en el jainismo, en el hinduismo, mucho antes ya se enseñaba meta, con otros nombres. Ya se enseñaba el amor incondicional. ¿Por qué? Porque el amor incondicional mueve al mundo. Las cosas que mueven al mundo se hacen con amor incondicional, no por mi propia conveniencia, para ganar 4 billetes más o porque me quiero lustrar el ego con un poquitito de blem. No, para eso no sirve. No existe. Si yo soy un ser humano que voy evolucionando, tengo que ir perdiendo todo eso. Entonces, meta es realmente el origen. Y voy a ir un poquito más, total, como mucho, si esto lo comentan, me pegarán más palos. Cuando hablan de que mindfulness es el origen, ¿no? Y que dicen, sí, mindfulness, porque mindfulness de por sí es una contemplación amable, cálida, sí, y hablan, sí, porque mindfulness es también el origen de la compasión y todo. Yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? No es así, al contrario, meta es el origen. Y cuando yo desarrollo meta, desarrollo mindfulness también. Y cuando desarrollo meta, planto la base para la compasión. Entonces se están dando vuelta a las cosas porque quieren cambiarlas, pero en realidad creo que el origen es meta. Es una posición personal, pero que la discuto, la discuto con quien sea. Vamos a admitir nuevamente. Fíjense, el hinduismo 800 años antes de Cristo
ya hablaba del amor incondicional. El jainismo, un poco antes que el budismo. Y el budismo, si lo situamos más o menos en la época en que el Buda predicaba, yo creo que el budismo hay que situarlo un poquito más para acá, porque el Buda no quiso crear una religión, como tampoco el que desarrolló el jainismo. El hinduismo es otra cosa, ni el taoísmo, ninguno quiso crear una religión. La religión la crearon después los hombres. Pero bueno, en esa época ya se hablaba del amor incondicional. Y les digo algo más. Si nos vamos al Ho'oponopono, alrededor de unos 1000 o 2000 años más atrás, 2000 años antes de Cristo, Polinesia, ya se hablaba de amor incondicional. Lo daban los grandes chamanes polinesios al Ho'oponopono. Entonces, esto es inherente a la esencia humana. Esa es la realidad. Hay varias estancias en meta, en donde uno primero se trata de cultivar el amor incondicional hacia uno mismo. También lo puede hacer con un ser querido, porque es mucho más fácil, porque uno ya hacia un ser querido tiene claramente un sentimiento de amor que muchas veces es absolutamente incondicional, aunque con los seres queridos existe todo ese tema de que, bueno, sí, pero estoy celoso, no estoy celoso, te quiero solo para mí, etcétera. Entonces eso ya no es meta, ¿no? Porque hay apego. Eh, También se puede desarrollar hacia un ser neutro, hacia un ser difícil. Es una de las instancias más justamente difíciles de meta, ¿no? Ponerme un ser difícil, alguien que por ahí me hizo daño, y desearle que sea feliz, que esté protegido, que tenga salud, que le vaya bien en la vida. Realmente, ¿no? Lleva por ahí un proceso en cada uno poder lograrlo. También hacia nosotros mismos, hacia un grupo, una comunidad, y hacia todos, hacia el planeta. Son las diferentes estancias o instancias o diferentes estratos de meta que permiten ir cultivándolo de diferentes formas. Lo mismo pasa con la compasión. Meta es el origen, por lo cual el resto tiene las mismas estancias. Y también la humanidad compartida, esos lazos que nos unen, y es esa creencia, ¿no? De que todos somos esencialmente uno, todos somos lo mismo. Los budistas dicen, todos nacemos con el amor incondicional. El sufrimiento y cómo vamos desarrollándonos nos hacen creer, porque va desarrollándose la mente, de que somos separados, pero todos somos unos, todos estamos unidos por hilos invisibles de energía amorosa, a pesar de que algunos desde la ignorancia actúan de otra forma y pueden dañar. Eh, Estamos unidos en las vivencias y en el amor, en el anhelo de felicidad. El anhelo de felicidad es algo que el doctor Vicente Simón, ese gran maestro español, insiste, ¿no? En el anhelo de la felicidad. Tiene que ver con meta completamente. Y vamos a comenzar tomando una postura cómoda, intentando también hacer un esfuerzo de que la postura nos traiga un momento presente con la convicción de realizar la práctica con atención plena. Si puedo despegarme la espalda de la silla y mantenerla erguida, lo puedo hacer. Busco alinear la columna, alineo la cabeza, las cervicales, la columna, manteniendo a la vez las curvaturas naturales.
Busco el equilibrio de mantenerme erguido, erguida, pero no rígido. Puedo ayudarme visualizando un hilo de luz que me jala desde la coronilla. El hilo de luz recorre la columna y desde ahí todo el resto del cuerpo se relaja. Dejo caer los hombros. Inhalo, relajo los hombros, busco la estabilidad en la base. Mi cuerpo está estable, sereno, atento. La posición de mi cuerpo representa mi motivación, mi intención de estar despierto y atento. Antes de iniciar la práctica, vamos a intentar elevar nuestra motivación tanto como sea posible. Voy a decir unas oraciones e internamente cada uno las repite a su ritmo, con sus palabras también. Inhalo y repito, no estoy solo. Inhalo y sé que no estoy solo. Exhalo y sé que formo parte de algo mucho más grande. Hacemos este ejercicio de inhalar intencionando. Inhalo, sé que no estoy solo. Exhalo, sé que formo parte de algo mucho más grande. Inhalo, no estoy solo. Exhalo, formo parte de algo mucho más grande. Inhalo y me siento tranquilo, tranquila. Exhalo y sé que estoy rodeado de amor. Cada uno lo hace a su tiempo y con sus palabras. Puede ser tan simple como decir, inhalo calma, exhalo amor. Inhalo calma, serenidad, exhalo amor, bondad. Inhalo y puedo reconocer en esta inhalación que quizás aún sienta miedo o tenga alguna emoción que me perturbe. Inhalo y exhalo abrazando esta emoción que me perturba, abrazando mi vulnerabilidad.
Inhalo, reconozco aquello que me inquieta y exhalo y lo abrazo. Inhalo, exhalo y abrazo mi vulnerabilidad. Finalmente, vamos a inhalar luz y exhalar luz. Inhalo luz y exhalo luz. Repetimos cada uno a su ritmo, dejando ir en la exhalación cualquier tensión física, mental o emocional. Inhalo luz, purifico y exhalo luz. Y desde esta calma vamos a visualizar ahora un jardín. Inhalo, exhalo y visualizo un jardín. Visualizamos que somos parte de ese jardín. Estamos allí presentes. Inhalo y exhalo sintiendo el aire fresco del jardín. Puedo sentir su frescura. Siento la naturaleza. Me siento sereno, estable, libre. Inhalo y exhalo, llevando mi atención a ese jardín, a mi presencia en el jardín. Puedo contemplar que está lleno de árboles y flores muy diversas. Contemplo la diversidad y la singularidad, cómo todo convive de forma armoniosa. Del mismo modo, podemos vernos a nosotros mismos y a los demás como singularidades, como flores y árboles, como seres sintientes únicos. Contemplo apreciando, sin comparar. Contemplo cada flor, cada arbusto, cada árbol. Puedo apreciar sus cualidades sin comparar. Siento paz, serenidad y del mismo modo
puedo comprender que cada uno de nosotros tiene su singularidad, sus dones que ofrecer. Inhalo y exhalo, llevando la atención a la conexión de cada una de las partes. Contemplo cómo cada flor depende de la luz del sol, de las nubes y de la tierra. Y del mismo modo, contemplo cómo cada uno de nosotros está en conexión con los demás. Inhalo y sé que no estoy solo, no estoy sola. Exhalo y tomo conciencia de que pertenezco a algo mucho más grande. Sostenemos, inhalando luz, exhalando luz. Inhalo calma, exhalo amor. Y poco a poco, cada uno a su ritmo, va realizando pequeños movimientos con el cuerpo, agradeciendo la práctica, agradeciendo el espacio, agradeciendo a cada uno de los que está presente en este momento. Y vamos abriendo los ojos poco a poco.